medicamentos que, este, son medicamentos que actúan en todo el organismo, que tienen síntomas mentales muy importantes, que tienen síntomas generales y particulares. Y un constitucional es un medicamento que está dentro de los policrestos, de hecho son policrestos, pero que además nos van a ayudar a modificar una constitución. ¿Qué es esto? Nos van a ayudar a modificar tendencias a enfermarnos de ciertos padecimientos. Van a cambiar, pues lo que es, lo que dijeran los chinos, a modificar, no a cambiar, a modificar nuestra esencia a esto que nos hace que nos enfermemos de algo, por ejemplo, de infecciones recurrentes de vías respiratorias, de enfermedades repetitivas gastrointestinales. Entonces, esto que nos hereda, ¿no? Esto que vamos a ver después, que se llama miasma, nos van a ayudar a modificar nuestros miasmas. Ujú. ¿Sí? Muchas ¿Más o gracias, menos? Elizabeth. Si quieres, ya te puse como coanfitriona, si quieres, Ah, gracias. este, Bueno, con- yo creo que antes de empezar con Aconitum napellus, podríamos ver un poco de cómo vamos a estudiar los medicamentos para que sea más fácil y veamos precisamente, cómo cuáles son los síntomas mentales de los que nos estamos refiriendo y los demás tipos de síntomas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con ¿sale? Que está muy padre además. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a estudiar los medicamentos homeopáticos. Entonces, para empezar, vamos a recordar lo que es un síntoma. Un síntoma es una sensación anormal que experimenta el enfermo y refiere al médico. Son de carácter subjetivo. Solamente él lo siente. Él siente el dolor y el tipo de dolor. Si le arde, si le punza, si le pulsa, si siente que le clavan un clavo, que si siente que le atraviesan la región, solamente él lo puede sentir, él nos refiere la característica de su síntoma. Pero lo más importante es que un síntoma, recuerden que es una sensación anormal de que experimenta el enfermo. Antes no lo tenía y ahora sí lo tiene. Un signo es una alteración que se expresa al exterior y es percibida por el paciente o por el médico. Es de carácter objetivo. Es lo que se puede medir, como la temperatura, la presión arterial, pero también un signo puede ser la forma de caminar, si el paciente claudica o no claudica, la forma de hablar, si las palabras son coherentes, si lo que está diciendo está hilado y tiene una secuencia normal, eso también es un signo. Para nosotros en homeopatía son muy importantes que los síntomas mentales y entonces estos van a pertenecer a tres estructuras principales. Bueno, más bien tres áreas: la voluntad, el afecto y el intelecto. Entonces, nuestros síntomas mentales van a ser los que conciernen a la voluntad, al afecto y al intelecto. A la voluntad, vamos a ver que la esfera volitiva está relacionada con el hacer, con las decisiones consistentes, con el actuar o emprender, realizar y llevar a cabo un plan de acción. Hay veces que esta voluntad está entorpecida o el paciente dice, es que yo quiero, pero no puedo, o me falta la decisión, o no tengo decisión para poder hacerlo, o siempre le tengo que preguntar a los demás si esto me va bien o tengo que pedir siempre una opinión. Lo que tiene que ver con el afecto, que está relacionada con las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos. Es el sentir en todas sus expresiones y se suscita por situaciones sociales
percibidas como una reacción global del organismo con un componente visceral. Un ejemplo muy padre del afecto es los duelos, las pérdidas, ¿sale? Ese es un ejemplo cuando esta situación de duelo no se está llevando a cabo como debe de ser y entonces el paciente empieza a sufrir de una manera desordenada este duelo, entonces tiene que ver con el afecto. Y el intelecto está relacionada con todos los procesos cognitivos, la concentración, la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, el razonamiento, la abstracción, la creación y el cálculo. Yo tenía una paciente que tenía hipotiroidismo, era una tiroides porque tenía cáncer y decía, es que yo ni siquiera puedo realizar un cálculo, ni siquiera puedo hacer una suma, no me sale, ¿sale? Entonces, esta situación tiene que ver con el intelecto o cuando nosotros decimos, híjole, es que a pesar de que estudio, no me acuerdo de las cosas o a pesar de que estoy leyendo, no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, o la memoria, ¿no? Es que estoy perdiendo la memoria, es que no me acuerdo de las cosas. Eso tiene que ver con el intelecto. Ahora, los síntomas generales en la homeopatía son muy importantes. Los síntomas generales son los que nos dan a conocer la individualidad del individuo, no, la individualidad de las personas, ¿no? Este es del paciente. Los síntomas generales son los que verdaderamente nos dan a conocer precisamente su forma individual de padecer. Entonces, son percibidos en forma general, por eso se llaman síntomas generales. Se repiten en más de 2 regiones o funciones y comprometen a todo el individuo y representan el modo personal de reaccionar que tiene el hombre ante los estímulos del medio ambiente. Esto es muy importante. Es su forma individual de reaccionar a los estímulos del medio ambiente. ¿Sale? Entonces, los síntomas generales serán lo que siente el paciente con los climas, las estaciones del año, el ejercicio, el reposo, la hora del día, ciertas condiciones fisiológicas como la comida, la aversión o el deseo de ciertos alimentos, o a pesar de que me hacen daño de todos modos me los como, de la bebida, orinar o defecar, la menstruación va a formar parte de los síntomas particulares y de los síntomas generales, o la actividad sexual. Las modalidades de agravación y mejoría, la lateralidad, los deseos y aversiones alimenticias, que ya lo vimos, bueno, ya lo mencionamos, la sed, el apetito, el sueño, el sudor, la fiebre, otra vez las menstruaciones y la sexualidad. Los síntomas particulares van a ser los relacionados a un órgano o a una función. Son los que afectan una región determinada en el organismo del enfermo. Es el dolor de cabeza, el dolor en los ojos, la secreción de la nariz, el dolor de dientes, el de garganta, el mal aliento, el dolor en el estómago, la distensión abdominal, el dolor en el dedo pequeño del pie izquierdo, etcétera. Esos son los síntomas particulares. Dentro de todos estos síntomas, así en general, que van a estar en 3 esferas importantes que son los mentales, los generales y los particulares, vamos a ver que todavía se pueden dividir o se pueden no dividir, sino clasificar en síntomas predominantes o notables. Los síntomas predominantes o notables son los que se repiten constantemente en todos los niveles. Forman parte del motivo de la consulta. El síntoma predominante es por el que el paciente va a la consulta. Antes no lo tenía y ahora ya lo tiene, que puede ser cualquier síntoma. El escurrimiento en la nariz, la fiebre, la tos,
el dolor de estómago, bueno, el dolor en epigastrio, la diarrea, etcétera. Los síntomas extraordinarios son los causales o etiológicos, son los característicos de los medicamentos, son los síntomas por, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Son los síntomas que causa la exposición al viento frío, a la exposición al calor, a la exposición a que el paciente es chofer y su auto es estándar y entonces está todo el día manejando porque a eso se dedica y empieza a tener un problema en el hombro o en el codo o en la rodilla. En la rodilla donde tiene que, yo no sé manejar, ¿no? Entonces luego se me dificulta saber cuál es si es el clutch y el acelerador o el clutch y el freno, ¿no? Pero se quejan de esa rodilla, precisamente por este cambio, al hacer el cambio del pedal, esto les ocasiona dolor. Entonces, ese es un síntoma extraordinario. Los síntomas singulares son síntomas raros, extraños e ilógicos. No tienen una explicación fisiopatológica conocida. Son contradictorios o inesperados. Se asocian a la individualidad medicamentosa. ¿Qué quiere decir? Los síntomas singulares son, por ejemplo, vamos a ver medicamentos que tienen un dolor ardoroso que mejora con el calor o mejora con el café. Entonces, nosotros pensaríamos, lógicamente, que si tiene un dolor ardoroso, si le arde, pues hay que ponerle algo frío, ¿no? Para que esté mejor. Sin embargo, lo frío les ocasiona más problemas y entonces más dolor, les incomoda más, pero si se toman algo caliente, entonces se les quita ese dolor. Si están cobijados, se les quita ese dolor. Es el dolor de por ejemplo, una, una neuralgia del trigémino que agrava con el frío. Y entonces el paciente llega con la cabeza cubierta porque si no le duele más. ¿Sale? Con la corriente de aire esto hace que les duela. Es el paciente que está en la playa y trae suéter o trae guaraches y calcetines. ¿Por qué? Porque se le enfrían los pies y entonces se enferma. O tiene frío y entonces o tiene gripa y necesita estar como las lagartijas, ¿no? En el sol o en el calor y todas las corrientes de aire le molestan. Eso son síntomas singulares. Los síntomas peculiares son los que revelan el modo individual de reaccionar con los síntomas claves del medicamento. O sea, hay síntomas muy característicos del medicamento. Por ejemplo, el medicamento que vamos a ver ahorita siempre se va a enfermar por las corrientes de aire frío. Ajá, eso es un síntoma peculiar del medicamento. El método de estudio, tenemos que aprender los síntomas característicos del medicamento, los predominantes o notables. ¿Qué vamos a aprender de un medicamento? Lo que más nos llame la atención, lo que más se repita, lo que se repita en todos lados. Lo que diga, es un síntoma ardoroso que mejora con el calor. A eso es lo que tenemos que aprendernos y tomar en cuenta. Lo que se repite, lo extraño. Lo que nosotros podamos decir es que esto no es lógico. O cómo a pesar de que está en un cuarto caliente o en un cuarto a oscuras, un cuarto cerrado, se le va a quitar el dolor de cabeza, que es estallante. O cómo si tiene fiebre va a estar mejor cobijado. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de un medicamento porque es lo que más sobresale o lo que se repite en todos lados. En cada parte, en cada esfera, por ejemplo, en los síntomas mentales, en los generales y en los particulares, es lo que se repite. Eso es lo que tenemos que ver de un medicamento porque es lo más importante, porque es más fácil así, porque vamos a ver que es que cómo me los aprendo. No hay que aprendérselos, hay que entenderlos, ¿sale? Para poder
para poder tenerlos presente, porque si no los queremos aprender, pues es que son muchos y todos son importantes. Entonces, si de veras queremos entender esto de la individualidad y dar el medicamento semejante a los síntomas de nuestro paciente, pues tenemos que entender lo que más sobresale del medicamento, que es por lo que lo vamos a recetar. Si tienen dudas o voy muy rápido, díganme por favor. No pongo mi cámara porque se me va el internet, entonces mejor escúchenme, por favor. ¿Sí? Gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Entonces, aprendemos podemos aprenderlos en forma de una imagen, que son todos los síntomas que guardan semejanza entre ellos o que se repitan en todos los niveles de organización, como los dolores ardorosos de arsénico sulfur, y hay que hacer una comparación entre ellos, los trastornos por exposición a la humedad de dulcamara, etc. Nos puede auxiliar el tipo sensible o biotipo del personoide del medicamento. ¿Qué es esto del tipo sensible o el biotipo de la persona? Es de lo que decíamos. Son medicamentos constitucionales los que tienen esta personalidad, ¿no? Tienen una personalidad una personalidad, una forma de ser y de actuar, y además físicamente son de un tipo. Por ejemplo, calcárea carbónica. El individuo de calcárea carbónica es un individuo obeso, de cara redonda y huesos anchos. Y aunque me digan los nutriólogos, es que no hay huesos anchos, ahí está calcárea carbónica. ¿Sale? O el individuo, todo lo contrario, de huesos delgados, de cara ovalada, tórax estrecho, que es fósforo. ¿Sale? Entonces, están los dos biotipos, y los dos medicamentos son constitucionales y cada uno tiene una personalidad muy diferente, ¿sale? Tiene una forma de ser y de actuar específica. Entonces, todos nuestros medicamentos los vamos a ver con el nombre del medicamento, de dónde nacen, los sinónimos, la acción general del medicamento, los síntomas característicos, los mentales, los síntomas característicos en la esfera mental, en general y particular, la imagen del medicamento y el uso en la clínica. Yo les sugiero que sí tengan presente el uso en la clínica, pero que no seas la única guía para poder prescribir el medicamento, sino la semejanza que guarda su paciente en las esferas mentales o generales o particulares. También es cierto que hay una corriente donde dice que debe de tener síntomas mentales, generales y particulares del medicamento. Si fuera así, nosotros la forma de prescribir sería de una forma igual. Y entonces no son iguales, son semejantes. Entonces, si mi paciente tiene síntomas mentales, hay que tomarlos en cuenta. Pero si no los tiene, pues no los tiene. ¿Sale? No hay que buscarlos, solamente no los tiene. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se pegó en una rodilla y la rodilla le duele. Y no por eso va a tener síntomas mentales. ¿Sale? A lo mejor lo que tiene elevado es el ácido úrico y entonces tiene gota y entonces tiene dolor en el primer ortejo a causa del ácido úrico, pero mi paciente no tiene síntomas mentales en ese momento que yo pueda decir, sí hay que darle este medicamento porque a una potencia alta por sus síntomas mentales o hay que buscarlos a fuerza, porque es siempre en semejanza. ¿Cuáles son los síntomas que tiene ahorita mi paciente que yo voy a buscar en mi medicamento? ¿Sale? O el medicamento que va a ser semejante a los síntomas. No todos tienen que estar presentes. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna?
¿Seguros? No, gracias, doctora. Bueno, que consten, ¿eh? Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver nuestro primer medicamento. Ay, perdón. No, espérenme un segundo. Sí. No, creo que no. Ok. Espérenme un segundo. Ok. Ah, ya. Ya me acordé cómo se hace esto. Perdón. Espérenme un segundo. ¿De veras no tienen ninguna duda, aunque sea una chiquitita? Eli, los medicamentos en la materia médica les ponen una graduación a los síntomas en diferentes maneras, ¿no? En diferentes Sí, materias médicas. ¿A sí. a qué se refiere esto? Ah, bueno, son los síntomas más importantes, más sobresalientes. Son los síntomas que cada vez que se da ese medicamento, es lo que se experimenta. Cada vez que se da ese medicamento, el experimentador va a tener ese síntoma. Entonces, esos síntomas están por lo regular siempre o subrayados o con negritas. En el libro de Vygotsky es el único libro que lo pone con puntitos. Entonces, dependiendo, si tiene un puntito, bueno, si no tiene puntito, es un síntoma que no tiene importancia porque no siempre se experimenta. O sea, a lo mejor uno de los experimentadores, ponga usted que de 50, 1 o 2 o 3 lo experimentaron. Si tiene 2 puntitos, quiere decir que ese síntoma lo experimentó una vez que se dio el medicamento, la primera experimentación, y en la segunda experimentación lo volvieron a tener. Cuando tiene 3 puntitos, quiere decir que ese medicamento, cada vez que se da, el paciente, el experimentador lo tuvo. Y cuando tiene 4 puntitos, bueno, es que cada vez que se toma ese medicamento, sale ese síntoma. O sea, ese es de ese medicamento, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Eso quiere decir que estos síntomas que están en las materias médicas subrayados o con negritas o etcétera, son los que más veces se presentan en los pacientes que tienen ese o que corresponden en semejanza a este medicamento. Sí, Y nos va a ayudar mucho a definir cuál es el medicamento. Es más, aumenta la probabilidad, si tiene esos síntomas, de que ese sea el medicamento que le corresponde. sí. Eso quiere decir que aumenta nuestra posibilidad de éxito porque de ese medicamento, ese es el síntoma mero, mero. Para eso nació. De hecho, mientras Elizabeth pone su presentación, yo les platico que hace ya algunos años, mi técnico me mandó a Berlín a dar una exposición en el Congreso, no me acuerdo cómo se le llama, un Congreso Internacional de Homeopatía, y observé cómo los europeos ya estaban construyendo materias médicas probabilísticas. Es decir, en vez de
solamente subrayar estos síntomas ya les ponían un porcentaje porque habían hecho experimentación moderna con porcentajes y aplicaban lo que llamamos un teorema de Bayes, que quiere decir que si tenían uno de los síntomas había tanta probabilidad de que fuera ese medicamento, si tenía dos, mucha más, y si tenía tres, pues prácticamente era el medicamento que le correspondía al paciente, ¿no? Entonces, las materias médicas clásicas son como las que ahorita platicamos con Elizabeth, pero ya en algunos países se están creando materias médicas probabilísticas. Es decir, mientras mientras estos síntomas se presenten, o más de estos síntomas que se presenten, que son muy importantes, característicos del medicamento, es mucho más seguro que ese sea el medicamento que le corresponde al paciente. ¿Ya pudiste encontrar tu presentación? Sí, ya. Adelante. Es que se me había olvidado cómo se hacía esto, perdón. Ok. ¿Sí la pueden ver? Sí, perfectamente. Sí, Ok. doctora. Ok, bueno, no tiene nada que ver con el gato, a mí solamente me gustó la imagen, ¿sale? Entonces, bueno, Aconitum napellus es nuestro primer policresto que vamos a ver. Es un súper medicamento, bueno, siempre digo lo mismo de todos, pero vamos a ver que Aconitum napellus tiene una historia muy importante. Los cazadores impregnaban las puntas de sus flechas antes de cazar lobos y de ahí viene su nombre, que es veneno de lobo. Su nombre deriva de la planta latina acon, que significa dardo, y el remedio homeopático fue probado por Hahnemann en 1805 y ampliamente utilizado para fiebres y trastornos repentinos, con dolor agudo que hasta entonces había sido tratado mediante sangrías. ¿Sale? Bueno, acónito es un medicamento que todos sus síntomas, todo lo que va a producir, va a ser siempre repentino. Así como este tornado, así está comparado. Como algo que llega, destruye y así como llegó, así se va. ¿Sale? De hecho, su acción es muy aguda y todos los tiene, bueno, sus trastornos siempre van a ser repentinos. Vamos a ver que sus usos clave son infecciones agudas con inicio repentino, sobre todo en personas expuestas a cambios de clima bruscos, especialmente los que tienen contacto con frío. Los que están calientes, por ejemplo, los choferes que están calientes manejando y de repente se salen de su auto y les da un aire en la espalda, ¿no? Así dicen, ay, no, ponte un chaleco porque te va a dar un aire en la espalda. Y dicen, no, eso no pasa. Y cuando les pasa, ándenes, ahí están con el nervio asiático que no pueden con él, ¿no? Con dolor lumbosacro, con un síndrome doloroso lumbar, precisamente por estos cambios de clima. Las parálisis facial por exposición a un cambio de clima. Los que tienen, por ejemplo, que van a viajar, que tienen contacto con el aire acondicionado, que se enferman, ¿no? Así como que es que no puedo con el aire acondicionado porque siempre que estoy cerca, me enfermo de la garganta, o es que estoy abajo del aire acondicionado y todo el tiempo tengo gripa. Esas personas hay que darles acónito. Otra de las cosas muy importantes que tiene acónito es el shock y miedo a morir cuando están enfermos. La materia médica dice que predice la hora de su muerte, pero no es que digan, yo me voy a morir el 9 de octubre del 2028.
No, es que yo me voy a morir ahorita, en este momento. El dolor ardiente con entumecimiento. Esta planta es sumamente tóxica y la raíz contiene 9 veces más veneno que las hojas. Es una planta muy bonita, de hecho, en Europa hasta luego en los jardines, ¿no? La tienen, aunque es una planta silvestre. Capucha de monje, gorra de fraile, veneno de lobo. Es originaria de las zonas montañosas de Europa. Se utiliza la raíz, flores y hojas frescas. Enfermedades que se producen repentinamente y tiene un carácter agudo, a menudo por un shock o un susto o por exposición a vientos secos y fríos y de vez en cuando al clima excesivamente caluroso. Al comienzo de un resfrío y tos y afecciones de garganta, ojos y oído. En este caso de comienzo de un resfrío y tos, a veces no es necesario otro medicamento. Con este es más que suficiente para que ya no es que se corte, sino que inmediatamente nuestra fuerza vital de lo que hablábamos hace 8 días toma otra vez su equilibrio y entonces ya no es necesario otro medicamento. Ya con esto es más que suficiente. Cuando un resfrío y tos por exposición a viento frío, ¿sale? Entonces, hoy que hizo un frío, pues hay un frente frío y entonces hoy que todos salimos así muy primaverales, bueno, pues hay que tener a la mano aconito precisamente para que no nos enfermemos. También se emplea para las inflamaciones oculares producidas por una herida. Hay medicamentos que podemos usar mejor y nos vamos a acordar mejor para este tipo de problemas, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Los síntomas de inflamación e infección incluyen el sueño agitado, el rostro aparece rojo, caliente, hinchado, con dolor fuerte y ardiente, pero al levantarse se vuelve pálido. También se administra en casos de temor acompañado de agitación, por ejemplo, en los ataques de pánico con palpitaciones, entumecimiento, hormigueo en el cuerpo. La persona parece muy ansiosa y tiene las pupilas dilatadas. Aconito es un medicamento que su acción, bueno, deriva del alcaloide que contiene aconitina. Entonces, muchos de sus síntomas van a estar relacionados precisamente a esta sustancia. Entonces, este es un medicamento que cuando tiene miedo se queda, no es que se quede, hay otro medicamento que se llama Gelsemium, que sí se queda así como los conejitos, así, pasmado, ¿no? O sea, no hace nada. Este está en shock y así se queda, y ahí se va a quedar, ¿no? Como cuando dicen, hay que darle espíritus, ¿no? Porque se quedó pasmado del susto, ese es aconito. Entonces, a mi hermana le pasó alguna vez, se llevó una impresión muy fuerte y se le bajó la presión en el azúcar, pero inmediatamente. Entonces, mi mamá estaba muy espantada y me dice, pero es que, ¿qué tiene? Y mi hermana lo único que decía es que deja que me muera, es que yo me voy a morir. Y mi mamá, pues espantada y yo mensa, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Total es que fuimos porque no sabía qué le había pasado. Fuimos al hospital y ahí en urgencias al doctor le dijo, ¿no? Es que yo me espanté porque se me cayeron las cosas encima y me espanté mucho. Y ya cuando dijo eso dije, ya sé lo que tienes. Y ya me la saqué, ¿no? Porque ni le hicieron nada, ni sabían qué hacerle. Entonces, pues ya me la traje a mi casa, ya le di acónito los siguientes días y la verdad es que se recuperó muy bien. Entonces, es en esos casos de en los temblores, ¿no? Que la verdad es que siempre se espantan y el susto los deja así como idos, ¿no? Así como que, oye, reacciona, reacciona. Y no saben para dónde correr y no saben qué hacer y no saben si quedarse en un lugar o salir corriendo. Ahí a ellos
a ellos hay que darles acónito. Ok. Sí, sí, sí. Fíjense que, bueno, la pregunta es para una persona que tiene como un tipo asma, que sí debe de ser, dificultad para respirar en cuanto empieza el frío o toma algo fresco. Sí, efectivamente, para este tipo de personas que en cuanto respiran frío empiezan a hacer broncoespasmo, para ellos, acónito les va muy bien. No por tomar cosas frías, sino por inhalar frío, ¿sale? Esos son de los de acónito. Este temor a menudo está relacionado con un acontecimiento alarmante. Se trata de un remedio eficaz para las mujeres que temen morir durante el parto. Los niños y los adultos del tipo de acónito son fuertes, saludables y robustos. Cuando se sienten bien, desean compañía. Hace muchos años, cuando yo hice el internado, estaba en la tococirugía, ahí donde nacen los niños, y estaba atendiendo una señora. La señora ya tenía 40 y tantos años, ¿no? Ya casi 50. Y ella, pues la verdad es que no quería parir, porque ya tenía como 7 hijos. Entonces, pues ya estaba muy cansada de esa situación del dolor, etcétera. Y pues estaba muy enojada porque, pues como era multigesta, pues le dieron su trabajo de parto y pues la verdad es que iba muy bien. Entonces, a su niño se le ocurre nacer a la hora justamente que el ginecólogo de la noche se va, pero el de la mañana todavía no llega. Entonces estaba yo sola. Y llega mi amigo que estaba en pediatría y me dice, si quieres yo te recibo al bebé. Y yo, sí. Y entonces anden ustedes, que estaba yo ahí muy emocionada, y señora Puje, y de repente la señora, ya cuando estaba el niño ahí en canal vaginal, se le ocurre decir, es que yo me voy a morir, y que se me desmaya. Y pues la verdad es que la que necesitó acónito fui yo, porque me llevé el susto de mi vida, así como que, no, señora, no se desmaye en este momento, por favor, mire, una contracción más, por favor, puje una vez más, nada más, para que saque la cabeza esta criatura y ya. Entonces, sí, mi cuate ya tuvo que allí despertarla, y yo, no inventes, es que ya cómo lo saco, ¿no? O sea, todavía no salía, y la señora se me había desmayado. Pero fue esto, ¿no? O sea, dije, acónito, cuánta razón tienes cuando dices para las mujeres que temen morir durante el parto. Entonces dije, ¿por qué no hay acónito aquí cerca de mí? Entonces, eso es verdad. Y es un síntoma importante. Suelen carecer de autoestima y quieren probarse a sí mismos y pueden ser insensibles y maliciosos. Cuando están enfermos temen a la muerte. Son pacientes que son como, ¿se acuerdan del abuelito de Heidi? Bueno, pues son así, estoicos. El único problema es que le tienen, cuando están enfermos, le temen. Cuando están enfermos, entonces ya les da miedo la muerte, pero están enfermos de gripa y les da miedo morir. O sea, son muy fuertes y son así como que, ay, no, a mí no me pasa nunca nada, pero el día que les da gripa, a ese se quieren morir y además predicen la hora exacta de su muerte. O sea, hoy en este momento que me siento mal, me quiero morir. Bueno, siento que me muero. Estas personas reaccionan mal ante el shock y tienen miedos intensos, sobre todo estar entre una multitud y les disgusta salir. ¿Cuál es su acción general? Bueno, la acción general del medicamento es que actúa en aparato cardiovascular, produciendo una exageración en la actividad arterial con marcada hiperemia sanguínea. En sistema nervioso central produce agitación psicomotriz, afecta nervios sensitivos, provocando hormigueo
dolores picantes seguidos de adormecimiento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Podría aplicar acónito, por ejemplo, en la pandemia que pasamos? Sí, sí, era el primer medicamento que teníamos que haber dado, era acónito, para que las personas no tuvieran tanto miedo. Ese shock que ocasionó en general la pandemia así de estar aterrados, ese era para acónito. De hecho, yo a los pacientes que atendí, el primer medicamento que les di fue acónito, porque la verdad ni Gelsemium, o sea, todos estaban así de con un miedo tan espantoso a morir, o sea, así dije: "Ay, bendito sea Dios que inventó el acónito". Bueno, Hahnemann, ¿no? Porque lo descubrió, pero sí, o sea, acónito era el medicamento que le correspondía. Y yo creo que a todas las personas que en verdad, bueno, si creyeran en la homeopatía, ¿no? Que les hubieran dado acónito, neta, yo creo que no se hubieran muerto. Bueno, se me sale el código postal, perdón, pero, este, sí fue un medicamento muy, muy importante para ese miedo tan terrible, de ese miedo a la muerte, acónito. Y para todos los que pusieron así como, ladrillos en la puerta, ¿no? Para que nadie entrara y que salían con tanta desconfianza y con tanto miedo, acónito era el medicamento que les correspondía. Esa es la semejanza del miedo a morir, de acónito. Y este último síntoma podría corresponder a la neuropatía diabética, Elizabeth. Ah, sí, sí, cuando empieza o cuando es así, por frío, que de repente el paciente, ahora en este clima precisamente cuando empieza a hacer mucho, mucho frío o empieza a hacer viento muy frío, se empieza a quejar de la neuropatía, acónito es el medicamento que le corresponde, aunque arsénico vamos a ver que tiene muchos síntomas en común con acónito y es todavía mejor medicamento para las neuropatías. Para las neuropatías diabéticas y para las neuropatías, por ejemplo, de herpes zóster, es mejor medicamento que acónito. Tienes varias preguntas en el chat. Sí, sí, ahorita ya las estamos viendo. Ya. ¿Cómo fue su reacción después de suministrar este acónito? Pues a mi hermana le fue muy bien porque de hecho se tranquilizó y estuvo ya, como, bueno, le regresó el alma al cuerpo, ¿no? Porque eso era lo que, lo que estaba mal con ella, entonces le fue muy bien. A la señora que estaba embarazada, bueno, pues ella como estaba en el internado y estaba en un lugar donde no hay homeopatía, bueno, no es que no hubiera homeopatía, sino dentro del hospital no hay, pues en realidad es que sí se tuvo que despertar y en la otra contracción me hizo el favor de despertar y bueno, pues ya salió la cabeza del bebé, que era lo más importante, ya pues todo lo demás ya es por añadidura, entonces ya era lo que me preocupaba, era que sacara la cabeza. Ah, bueno, pues está muy padre. ¿En cuánto tiempo actúa el acónito y es para la ansiedad generalizada? Sí, sí, pues es que la ansiedad es generalizada. Y ¿en cuánto tiempo actúa? Ah, pues tal vez yo pueda pecar de soberbia y decir que inmediatamente, pero así es, inmediatamente. Una de mis pacientes tenía mucho miedo a volar, a viajar en avión, entonces, y era así con esa ansiedad otro de los síntomas importantes es que acónito tiene esa ansiedad de salir corriendo, esas ganas de salir corriendo, de como cuando uno toma mucho café, así igualito, así es la ansiedad. Entonces le di acónito para que pudiera irse, se fue muy bien, etcétera. Y su novio, tenía sed, estaban en Cancún y dijo, ay, dame un trago de agua y que se empina el agua
donde ella había diluido las gotas de acónito. Mi paciente dijo textualmente: doctora, no habían pasado ni 5 minutos cuando yo tenía una ansiedad terrible, con unas ganas de salir corriendo porque no sabía lo que me pasaba. En ese momento me hablaron por teléfono y me dijeron: doctora, es que se acaba de tomar el acónito y tiene mucha ansiedad. ¿Qué se toma? No, pues invítele un cafecito para que se corte, antidotice, ¿no? La acción del medicamento. Y pues se tomó 2 cafecitos para que le cortara la acción del medicamento, ¿no? Para antidotar acónito. Pero es que es inmediata la acción del acónito. Y no nada más del acónito, en realidad eso que dicen: ay, es que la acción del medicamento homeopático es muy tardada, no, se equivocan, ¿eh? Depende de cómo se lo den. Porque, bueno, una cosa que les voy a adelantar es que lo que va a actuar de un medicamento es la potencia y la frecuencia. Entonces, si es una potencia alta, inmediatamente les va a hacer efecto. En casos de emergencia, fíjense que vamos a ver que existen 3 escalas de dilución, que es la decimal, la centesimal y la 50 milesimal. Acónito, la verdad es que es un medicamento al que le tengo mucho respeto precisamente por la ansiedad y por esta onda de que predice la hora de su muerte, etcétera, 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 por todos los síntomas mentales. Y yo lo doy en una potencia muy alta, pero que no tiene una acción tan prolongada. Entonces, esa es la escala 50 milesimal. Yo lo doy a la 0/6. Y esa es mi potencia favorita de acónito. Claro que también, o sea, la 30 centesimal está padre, la 200 centesimal, pero la 0/6 es mi potencia favorita aunque no debemos de tener hijos favoritos en homeopatía, pero esa es la mía. Ok, Rosalía González, ¿de dónde es usted? Porque pues es que depende, si usted es de aquí de México, pues le puedo decir, en cualquier farmacia homeopática lo puede conseguir sin ningún problema. ¿Cómo se prepara? Ya lo veremos porque pues nos falta ver las potencias, para que vean dependiendo de cuál es la lesión y depende si es un síntoma mental, un síntoma general o un síntoma, no. Si es un síntoma mental, un orgánico o un funcional, son diferentes potencias las que se utilizan, aunque sea el mismo medicamento. Entonces, para problemas emocionales, siempre vamos a usar potencias altas, ¿sale? Eso es, y dependiendo de qué escala se use. Por ejemplo, la 50 milesimal es una potencia, es una escala que se puede tomar diario. La centesimal no. ¿Por qué? Porque es una potencia, es una escala, es una dilución que dura más tiempo, entonces esa no se puede tomar diario. Gracias. Pues es que, o sea, ¿qué es lo que le duele a su paciente, no? ¿Cómo vamos a determinar si es mental, emocional o físico? Mental y emocional es lo mismo, porque acuérdense que los mentales está el sentimiento, que es lo emocional, ¿no? Entonces, en lo mental son 3 esferas, que es la voluntad, el sentimiento y el cálculo. O físico, pues donde le duele a su paciente. Si si usted platica con él y le dice, por ejemplo, mi hermana y la paciente que se me estaba muriendo ahí en la sala de parto, pues los 2 eran emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué le correspondía? Pues una potencia alta. Si hubiera sido que hubieran tenido el dolor en el nervio, en la zona lumbar o dolor en el nervio ciático, entonces les correspondía una 30 centesimal, ¿no? ¿Por qué? Porque son funcionales. Entonces, una media estaría perfecto para esa situación. Entonces, ay, es que tiene gripa, empezó con fiebre, tiene gripa, etcétera. Una media le cae muy bien, ¿no? Una potencia 30 centesimal le va a caer perfectamente bien, ¿no? Pero todos los emocionales, todos los sentimentales, todos los mentales son potencias altas. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Sí quedó contestado?
es que todavía no vemos las potencias, pero tienen que entender que si lo que predomina en ese padecimiento es algo mental, se utilizan potencias altas. Si lo que predomina es algo más físico y eso, se utilizan potencias menores, ¿no? Sí, Y también la doctora dijo algo muy importante, las escalas. En las últimas épocas de Hahnemann es que se empezó a utilizar la 50 milesimal, que es una potencia muy alta, pero que desaparece rápidamente su efecto. Entonces hay gente que les gusta mucho utilizarla, ¿no? En cambio, si utilizaras una centesimal, vamos a poner en algo mental, a la 200 o a la 1000, va a tener un efecto que puede durar hasta 2 semanas, ¿no, Elizabeth? sí, de hecho en acónito hasta podría durar 15 días. El efecto en escalas centesimal podría durar en acónito hasta 15 días. Ahorita alguien preguntó, sí, de hecho sí está la segunda clase en el chat, en un acceso de YouTube. De todas maneras, voy a volver a poner las 3 clases, de nuevo, juntas, pero sí está la segunda clase. Bueno, si gusta seguir, Eli. Sí, ya vamos a terminar. En nervios motores produce espasmos tónicos. También esto está muy padre porque lo que vamos a hacer es que por ejemplo, en síndrome de túnel del carpo, cuando hay ese dolor tan terrible que produce esta parestesia, también en personas que tienen problemas en cervicales, acónito nos va a ayudar muchísimo a disminuir la molestia. Digo, no va a ser que las cervicales estén alineadas o tengan, o estén donde deben de estar, ¿no? O sea, cosas mecánicas, pues la homeopatía no hace, pero sí quita la molestia, desinflama los nervios y entonces está más padre esta situación. Cuando hay este adormecimiento con hormigueo, que a veces puede ser tan incómodo. Entonces, eso es lo que hace acónito, nos puede ayudar. Es muy útil en estados inflamatorios iniciales, siempre en estados inflamatorios iniciales. Cuando todavía no sabemos bien, o más bien, cuando todavía no se manifiesta bien la inflamación, ahí es cuando hay que dar acónito. Su acción es fugaz, lo cual es comparada con un tornado, el cual llega, destruye y desaparece. Debido a que su acción es violenta, una vez localizada la congestión, ya no es el remedio indicado. Hay que elegir el más semejante de acuerdo al estado evolutivo del padecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una vez que la inflamación se establece, una vez que ya sabemos, sí, esa garganta está muy roja, una vez que pasa a ya segundo plano este malestar general, bueno, sí sé que estoy enferma de la garganta o de vías respiratorias. ¿Por qué? Porque tuve fiebre, porque ya me empieza a doler la garganta, etcétera. Pero todavía la garganta no se inflama como tal. Entonces, es acónito. Cuando ya puedo decir, esa garganta ya está completamente inflamada y la fiebre es más alta, ¿o qué va a pasar? Una de las características muy importantes de acónito es que la fiebre es seca, es muy alta y seca. Cuando el paciente empieza a sudar, ya no es acónito. Y por más acónito que le den, el paciente ya no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya pasó a otro estado, ya pasó a otro medicamento y entonces ya no va a ser acónito. ¿Sale? Muy bien. Son sujetos de constitución atlética, sanguíneos y sensibles a los cambios atmosféricos. Una brusquedad, violencia y rapidez de las crisis, cualquiera que sea el área afectada. Síntomas mentales, generales o particulares. Va a haber una extrema inquietud y gran agitación, con angustia,
terrible y miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque esta inquietud ya dejó de ser ansiedad, ya es agitación y entonces, ¿qué va a tener? Palpitaciones, ¿no? Ya va a sentir los latidos de su corazón y eso puede ocasionarle más angustia. También es un excelente medicamento para infarto en su etapa muy inicial, cuando el paciente empieza a tener problemas, dolor, cuando empieza con el dolor y con el hormigueo en la mano izquierda, a ese es acónito inmediatamente y pero mucho miedo a la muerte. Estados patológicos a consecuencia de la exposición al viento frío y seco. Dolores intolerables con angustia, agitación y miedo a la muerte agravados a la medianoche. ¿Cuáles son sus síntomas mentales? Lo más importante es el terror a morir. Presiente el momento de su muerte, especialmente en el embarazo. Terrible ansiedad que acompaña a todos sus trastornos, agravada a la medianoche. Tal vez los niños no nos refieran este síntoma cuando tienen fiebre alta, que es muy seca, pues a lo mejor no nos pueden decir que tienen miedo a morir, ¿no? Pero ellos están angustiados, ¿no? O sea, están muy inquietos, tienen ansiedad, no pueden estar quietos, no hallan su lugar para acomodarse. Entonces, a ellos hay que darles acónito. Intensa inquietud, constantemente da vueltas en la cama, todo lo sobresalta. Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sea agudo o crónico. Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz y a la música. Sus síntomas generales, acuérdense que los generales van a ser las modalidades de agravación y mejoría y también la lateralidad. Tiene una lateralidad izquierda, ¿no? Entonces, en paciente que tiene dolor lumbar del lado izquierdo, ese merito hay que darle acónito, que irradia hacia la pierna izquierda, precisamente el nervio ciático, ese mero. Agravación por el viento frío y seco es muy importante en acónito. No, en niños, en adultos, en bebés es exactamente igual. No existe una dosificación diferente. Lo que va a ser diferente es el tiempo. De hecho, el concepto no sería dosis, ¿verdad? No, El sería concepto potencia. sería potencia. Ujú. Pero ya lo vamos a ver. Agrava hacia la medianoche, es muy importante esta situación de la agravación. Hacia la medianoche, es el niño que todo el día está bien, pero nada más empieza a ser de noche y va haciendo la medianoche, y entonces ya sabemos que no vamos a dormir. ¿Por qué? Porque empieza a tener fiebre. En una habitación calurosa por el vino y los estimulantes. Mejora al aire libre durante el reposo después de una transpiración caliente. Después de sudar va a mejorar. Trastornos agudos por haberse expuesto al aire frío y seco, estando transpirando. Bueno, y aunque no esté sudando, no importa. La exposición al aire frío y seco. Trastornos inflamatorios agudos en su primera etapa. En su primera etapa, cuando todavía la inflamación no está bien establecida. Hormigueos o adormecimientos acompañando a la mayoría de sus síntomas. Es lo que les decía del síndrome, digo, del síndrome de túnel del carpo, o cuando las cervicales están, no sé si la palabra correcta sea desajustadas, ¿no? Pero cuando tienen ahí, que les dicen, hay que ajustar cervicales, y perdón por no saber, ¿no? Pero no son términos que yo ocupo muy seguido. En eso que si hay hormigueos y adormecimientos y que además duelen mucho, esos son de acónito. Desmayos por... ¿Te refieres a la tortícolis, por ejemplo? Ay, no, la tortícolis, ¿qué cree que dulcamara es el mero bueno para la tortícolis?
No, este es, por ejemplo, cuando hay problemas en cervicales, que hay una rectificación, ese es el término correcto, una rectificación en las vértebras cervicales que van a ocasionar adormecimiento y hormigueo en los brazos. Ese estado es de acónito. Ese síntoma es para acónito. Fiebre alta, seca, con piel roja y caliente, agravada a la medianoche. Sí, este medicamento también se usa en estos procesos inflamatorios de artritis reumatoide, cuando van a iniciar con un proceso agudo o cuando van a empezar con una crisis, especialmente ahora en tiempo frío y seco, acónito les va a ayudar mucho. Fiebre alta, seca, con piel roja y caliente, que se agrava a la medianoche. Ahora vienen los síntomas particulares. ¿Qué vamos a tener en cara? Fíjense que está muy padre esto porque va a presentar, como tiene una acción a nivel circulatorio muy importante, va a tener una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría. Entonces, esta mejilla roja y caliente, cuando se endereza, se va a poner pálida. Va a presentar una neuralgia facial izquierda por exposición al aire frío y seco. No hay mejor medicamento para la parálisis facial que acónito, siempre y cuando sea en la primera etapa, o sea, tal vez en la primera semana todavía dar acónito es una buena idea. Ya después ya no, pero para la primera semana, una parálisis facial del lado izquierdo, por favor, acónito una pelos. Cuando se pone de pie, o sea, si está acostado, el chamaco va a tener una mejilla caliente y la otra fría. ¿Cuál va a estar fría? Pues la izquierda. Y ya cuando se levanta, entonces ya las dos se ponen pálidas. ¿Sales? Ok. En aparato digestivo va a tener vientre timpánico muy sensible al tacto, violentos cólicos lancinantes con hormigueo después de exposición al viento frío y seco, o si no también por comer alimentos muy fríos, ¿no? No va a tener problemas respiratorios, sino va a tener problemas gástricos por comer comida que ha salido del refrigerador. Por ejemplo, especialmente alimentos que ya son fríos, ¿no? Como las calabazas, que ya de por sí son frías y luego las sacan del refrigerador y se las comen. No sé por qué lo hacen si saben tan feo, pero bueno. O si no, pues son los aguacates rellenos, y ándenles, que los acaban de sacar del refrigerador, ¿no? Ahí les hacen daño y ya después empiezan a tener estos cólicos terribles. Bueno, acónito les puede ayudar. Faringe roja, seca, con sensación de adormecimiento y picazón. Aparato respiratorio, va a tener tos muy importante, falso croup. El croup lo llamaban a la, ay, siempre se me olvida, a la víbora, no, ¿cómo se llama? A la otra de la difteria, vacuna triple viral. Tosferina. A la tosferina, gracias, a la tosferina. Entonces, ¿por qué? Porque se oía así como cuando cantaba un gallo, ¿no? Así decían los franceses. Entonces, es así, a todo lo que no era tosferina, pero que se oía como tosferina, entonces le pusieron falso croup. Entonces, es una tos muy seca, dolorosa aparte, y se oye así como si cantara un gallo, ¿no? Así de ¡ah! 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 Bueno, más o menos, ¿no? Después de exponerse al aire frío y seco y se agarra la laringe cuando tose porque le duele. ¿Sale? En aparato cardiovascular, pulso lleno, tenso y saltón, sensación de calor ardiente en arterias, palpitaciones bruscas y violentas acompañadas de ansiedad y temor a morir.
Aparato urinario. Muy padre este. Retención de orina en los recién nacidos. Deseo urgente de orinar con ansiedad. Disuria con orina roja y caliente. Este es muy buen medicamento para infecciones de vías urinarias. Pero lo más importante es la retención de orina, pero en los recién nacidos. ¿Sale? Ok, entonces mi imagen del medicamento va a ser un remedio de acción fugaz y de utilidad en estados inflamatorios iniciales producidos por sustos o exposición al viento frío y seco en sujetos de temperamento sanguíneo sensibles a los cambios bruscos de temperatura, cuyos síntomas característicos son ansiedad y angustia, con terrible miedo a morir, agravada a la medianoche y mejorada después de transpirar. ¿Qué es lo más importante de aquí? Estados inflamatorios iniciales por exposición al viento frío y seco, con ansiedad, bueno, también tienen ansiedad y angustia, con terrible miedo a morir y agrava la medianoche. Se acompaña de dolores punzantes, intolerables, que dejan una sensación de adormecimiento. Trastornos por susto, faringoamigdalitis aguda, neuralgia facial izquierda, otitis media izquierda, ciática izquierda, síndrome gripal agudo. ¿Sale? Ok. Parálisis facial izquierda, sarampión en su primera etapa, meningoencefalitis aguda, neumonía lobar izquierda. Y entonces, bueno, este me gusta mucho. Entonces va a ser la palabra clave, ¿no? No voy a sobrevivir, agonizo, eso quiere decir que tiene miedo a la muerte y predice la hora de la muerte, ¿no? Hoy me voy a morir, ¿sale? Agrava con el viento frío y seco de la medianoche a las 4 de la mañana, con croup, con tos, especialmente los ataques son después de dormir. Entonces, ¿qué tiene? Después de, está durmiendo y empieza a toser. Fiebre alta y seca, con una mejilla caliente y la otra fría, y cuando se endereza, se pone pálida las dos. Tiene gran sed, especialmente cuando tiene fiebre. Bueno, ya a los que les gusta la chela, pues bueno, tiene deseos de cerveza. ¿Sale? Trastornos por susto, cualquier tipo de choques, cuentos de terror, lo que sea. ¿Sale? Cualquier temblores, inundaciones, o sea, todo eso. Mejora al aire libre. Todo en él va a ser repentino y violento. Va a presentar palpitaciones y pulso duro. Va a tener gran inquietud, neuralgias, entumecimiento de un lado, retención urinaria en recién nacidos, temor a una multitud y temor en espacios reducidos. Es tos. Ajá, ya dijimos que es una tos parecida a la tosferina. Es una tos seca, dolorosa. Que se oye como si un gallo cantara. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y cuál sería la diferencia en cuanto al miedo con Gelsemium? Yo me sé esa respuesta. El miedo con Gelsemium es la relajación de esfínteres. Gelsemium siempre va a tener relajación de esfínteres con el miedo. Siempre, o sea, hace pipí. ¿Por qué? Porque Gelsemium es lo que dicen los chinos de los riñones, ¿no? Que el miedo, se le sale relajan los esfínteres por el miedo que tienen, y ese es Gelsemium. En cambio, Acónito no. Acónito, aunque tenga mucho miedo, él no tiene relajación de esfínteres. Y es esa sensación de muerte inminente.
Y en Gelsemium no tiene esa sensación de muerte. Tiene muchísimo miedo, se queda petrificado, se va a hacer pipí del susto, pero no tiene la sensación de muerte inminente. Acónito tiene miedo cuando está enfermo, ¿no? Ajá, Es y decir, Gelsemium en todas las de hecho, este Gelsemium no es tiene, una persona miedosa en general, ¿no? sí, tiene miedo por anticipación. Y entonces, le da miedo ir al dentista, le da miedo ir a viajar en avión, le da miedo, todo le da miedo. Y acónito cuando está enfermo. Y en mujeres embarazadas. Cuando está enfermo y también cuando tiene, por ejemplo, un sobresalto, ¿no? Cuando tiene una mala noticia, cuando hay algún evento fuera de lugar, ¿no? Como un temblor, una inundación, algo así. Eso es lo que le va a ocasionar tener miedo y decir, no, yo ya mejor me voy a morir en este momento. Por ejemplo, ahorita tenemos una paciente que tiene cáncer de mama y a partir de ese diagnóstico va alternando en periodos en donde se siente positiva y periodos en donde empieza a sentir mucho miedo a morir. Y lo manifiesta y dice, es que tengo miedo a morir y a dejar a mi hijo solo. Eh, en qué medicamento encajaría más? Primero en acónito, para que evolucionara esta situación de el acónito se daría en un momento de crisis donde ella dice, es que yo siento que me voy a morir, tengo miedo de morir. Pero su medicamento que le haría salir de estas etapas de alternancia y la haría estar en un mejor estado es arsénico, porque arsénico también tiene miedo a morir. ¿Cuándo? Cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal. Entonces, la palabra cáncer no significa que sea terminal, pero uno así lo cree. Entonces, en los pacientes que les dicen, es que tiene este padecimiento y entonces están luchando a lo mejor por salir adelante, pero tienen estos altibajos, arsénico es el medicamento que les corresponde. Porque además arsénico es más profundo y es más duradero, es uno de los medicamentos que dura más tiempo que acónito. Entonces, vamos a recordar que aunque sea mental y si nos equivocamos y se lo damos, puede tener un efecto durante 15 días, es un medicamento agudo, no se da en la cronicidad. En cambio, arsénico sí es un medicamento muy crónico. Entonces, el segundo medicamento que hay que dar es arsénico. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta a la maestra? En las crisis, o sea, en la primer crisis que aparezca, donde el paciente dice es que yo tengo miedo a morir, ahí es cuando hay que dar acónito. ¿Cuánto tiempo? Acónito no se da por más de 7, 10 días, cuando mucho, ¿sale? Pero arsénico sí es el medicamento que le corresponde. No, arsénico no es un constitucional. Aunque arsénico sea para la cronicidad, arsénico no es un medicamento constitucional. Habría que ver cómo es la paciente para ver cuál es su medicamento constitucional. Ahí, está levantando la mano Giovanni. Giovanni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablaba en algún momento de los antídotos para acónito, que mencionó el café. Y para arsénico, por ejemplo, ¿habría también algún antídoto en caso de una potencia más allá de lo ideal o que el efecto sea mucho más duradero, la frecuencia sea mayor? Ay, sí hay, pero van a decir que qué fea persona soy. Es que el café así como de
Sambors, el Tox, que aparte está regacho, tiene un alto contenido de cafeína. Entonces, pues ese es la cafeína en realidad es que cofia puede ser un buen antídoto para estos medicamentos, para los medicamentos homeopáticos en general. Más los de origen vegetal que los de origen mineral, ciertamente. Pero puede ser un buen antídoto así en ese momento en que ya vimos que nos pasamos, que la potencia fue, perdón, demasiado alta o la frecuencia fue demasiado y entonces tenemos que antidotar al paciente. Entonces, decirle, vayas a tomar un café puede ser una buena idea, aunque no debería de ser. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Es que en realidad, en general, Giovanni, se considera que no se debe de tomar homeopatía cercana al momento en que tú tomas café en el día. Es decir, el café en general eh, puede afectar el efecto de la homeopatía. Ujú. A eso se refiere también la doctora. Es una de las cosas en que uno no debe de tomar cercano a cuando toma el medicamento homeopático. Y yo creo que es interesante bueno, desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Ujú. Dice, ¿cuál es la reacción que debemos observar si nos pasamos de dosis? Ok, de potencia. ¿Qué es lo que debemos de observar en el paciente? Síntomas que no tenía antes, pero que son del medicamento que está tomando. Eso se llama agravación medicamentosa. Y entonces nos va a decir que nos pasamos de potencia y de frecuencia. ¿Sale? ¿Cuándo qué? Cuando experimenta síntomas del medicamento que antes no tenía. Para una persona con neuropatía diabética, bueno, sí nos serviría. Solamente en situaciones así como muy agudas, por ejemplo, que inician con una, hoy empezó a hacer frío y entonces hoy se agudizó esta neuropatía. Ahí nos va a servir acónito. Para la situación crónica hay otros medicamentos. En diferentes casos, bueno, esta, aunque sea muy fea mi respuesta, lo veremos cuando veamos potencias. Cuando veamos escalas de dilución y las diferentes potencias, entonces vamos a ver para qué potencias vamos a usar y qué escalas de dilusión en situaciones agudas, bueno, más bien en problemas orgánicos, funcionales y mentales. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de la centesimal para no dejar así la duda tan. Es decir, por ejemplo, para en la escala centesimal, para lo muy mental darías 200 centesimal, por ejemplo. Si fuera algo mucho más funcional, a lo mejor en este caso, como decía la doctora, algo intestinal, agudo, podría ser la 30. Pero si es algo mucho más orgánico, podrías hacer una sexta centesimal. Eso hablando de las centesimales, pero eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿Tienes ahí más preguntas, Eli? Ok, sí, por ejemplo, a esta paciente de cáncer que tiene
un estado de ánimo inestable en esta situación de cuando ella dice, es que yo tengo miedo a morir, es que me da miedo dejar a mi niño, que está triste, etcétera. 7 días es muy buen tiempo para darle acónito y ya después podemos dejar pasar, no sé, tal vez 5 días, una semana y empezar a dar arsénico. ¿Cuándo se deja de dar un medicamento? Pues cuando se quita el síntoma. Entonces, si la paciente mejora, así como que, bueno, sí, ya emocionalmente no me siento tan triste, etcétera, entonces se puede quitar el medicamento, esperar unos días y entonces dar el siguiente medicamento, que puede ser arsénico. Bueno, yo le daría arsénico. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Sí? Pregunto si el chocolate Así. natural, o sea, el cacao, también es como antídoto para la homeopatía. Sí, sí, y el que no es natural también, o sea, un Carlos V es igual, ¿eh? Que no se Ajá. debe de dar cuando se toma el medicamento porque contiene tobromina. Ok. Y además la grasa se supone que se queda adherida en la boca y eso impide que el medicamento se absorba. El Sí. medicamento es bien chiquito, o sea, pues es que 15 gotas o 5 glóbulos, pues ¿qué son, no? Pues ni modo que lleguen al estómago. Se va a absorber desde la boca. Entonces el Ah, chocolate tiene grasa y entonces eso impide que se absorba desde la boca. ok, pues muchas gracias. Otra pregunta. Em, por ejemplo, si un niño es muy propenso a impresionarse de que le hablan fuerte o de que vea alguna situación temerosa, este, y, y como que empieza a orinar seguidito cada media hora, ¿es síntoma de gelsenio, de miedo? Sí, es gelsemium. Y además a ese niño sí hay que darle su constitucional. Un niño Ajá. así de impresionable puede caer en 2 medicamentos y depende de su físico. Si es gordito, será calcárea carbónica. Y si es flaquito, será fósforo. Ajá, fósforos. Sí. Ajá. Nada más tal fósforos, ¿verdad? Porque hay otro tipo de fósforos, No, nada más ¿o no? fósforos. No más. Ok, Sí, está el ok. ácido fosfórico, pero eso es para otra cosa. O sea, el ácido fosfórico no es un Ok. constitucional. Ujú. ¿Y sería como un 30 centesimal? No, serían ¿No? como 200 centesimal. Ah, O sea, gelsen. el que sea niño no lo hace que no se usen potencias altas. Ok. Ujú. Entonces, si es flaquito, y así de impresionable, fósforos 200. Así es. Pero Ajá. primero hay que darle gelsemium. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ujú. Es muy frecuente que personas expresen que por un susto se desencadenó su diabetes. ¿Ayudaría acónito para que no se desarrolle? No. Acónito le va a ayudar para frenar a lo mejor el que sea muy rápido o el susto, pero en realidad es que a lo mejor ya era diabética y solamente, pues con eso le ayudó a detectar que tenía diabetes, ¿sale? Pero no le va a ayudar para que no se desarrolle. ¿Por qué? Porque ya y además es que ese ya es un daño orgánico. Y entonces, ya en los daños orgánicos, ya cuando hay un daño en el órgano como en diabetes, la fuerza vital ya le cuesta mucho trabajo volver al equilibrio. Y entonces ya no lo va a hacer que sea normal. Pero sí podemos hacer que no se desarrolle tan rápido o que el paciente no tenga tantas complicaciones o que no evolucione tan rápido o que no se destruya tan rápido. Eso sí podemos hacer. Ahí entra el ozono. Bueno, Ah, ok, bueno, sí está bien. Además, no estamos peleados. no.
¿Qué más te preguntan? Ah, sí, de la homeopatía. El café, el chocolate, el té, la planta del té. ¿Por qué? Pues porque la planta del té El té tiene más negro. cafeína que el café. Entonces, el té negro, el té verde, el té rojo, el té blanco, que además es la misma planta, es Camellia sinensis, eso tampoco se puede consumir. Pueden tomar cualquier tipo de infusión, pueden tomar esto que llamamos té hasta de manzanilla si quieren, pero no de la planta Camellia sinensis. Ni el chocolate ni los refrescos oscuros. Todas estas sustancias están dentro de la familia de las metilsantinas, así se llaman. Son alcaloides con una estructura parecida que inhiben una enzima que se llama fosfodiesterasa, que es la que destruye el AMP cíclico. Al inhibirla, hay mucho más AMP cíclico en la célula. Entonces, todas estas sustancias en el chocolate, en el té, en el café, son las metilxantinas y no se deben de tomar en la cercanía. ¿En cuánto tiempo de cercanía, Eli, al uso de la homeopatía? Por lo menos 1 hora. Ujú. Ok. Ujú. Los constitucionales son aquellos con los que corresponden a cada personalidad, sí. ¿Y eso cómo se sabe? Pues hay que conocer el medicamento. Y ya conforme vayamos avanzando en esto de la homeopatía para saber cómo se toma el caso y para ver cómo es el paciente, en realidad es que no es tan difícil como creen. Es muy fácil, pero que hay que conocer pues, los medicamentos primero. ¿Qué otros alimentos son contraindicados al tomar homeopatía? Por ejemplo, el alcohol, pues es que la verdad es que podríamos ser muy hipócritas de decir, no puede tomar alcohol, pues si el medicamento es una alcoholatura, ¿no? Lo que no pueden hacer es tomarse una cuba, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva un refresco oscuro o tomarse ¿cómo se llaman estos? Un Alfonso XIII, ¿no? Porque tiene café o una cucaracha, ¿no? Porque tiene café. Eso no se pueden tomar, pero sí pueden tomar. ¿Cualquier alimento amargo sería un antídoto? No, solamente como ya dijo el doctor, las metilxantinas, ¿no? Que es el chocolate, el café, la planta del té, y los refrescos oscuros. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen cafeína. Ujú. ¿Qué Los, más? los de cola, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, claro que un día le dije a una paciente, no puede tomar refrescos de cola. Ay, qué bueno, doctora, porque yo siempre me los tomo por la boca. Y yo dije, chancas. Entonces ya dije, bueno, sí, refrescos oscuros, pues. Sí, eso ya es diferente. El tabaco también tiene metilxantina. Sí, perdón, sí, el tabaco. Ujú. Y yo creo que el tabaco es el fumar, sí hay que dejar más de 2 horas para para poderse fumar un cigarrito. Giovanni tiene una pregunta. Ujú. Adelante. Gracias, doctor. Me surgió una duda ahorita que estaba mencionando una de nuestras compañeras, las potencias y las diluciones, pero me surgió ahora la duda de en la frecuencia y todo eso, ¿cuánto tiempo podría alargarse la eliminación del compuesto activo, bueno, de Del efecto. semejante cuando hay, por ejemplo, alguna alteración ya sea renal o hepática? Digo, al final son fármacos, al final son sustancias químicas que tienen que tener un proceso metabólico. Eh, Entonces, eh, Usted. no tanto, Giovanni. Aquí esa es la cuestión. No hay materia. A menos de la escala decimal, las demás escalas ya no hay materia. No se mide en tanto al metabolismo hepático o renal, sino a la duración que tiene la potencia. Por ejemplo, las potencias como la 200 o la 1000 pueden durar hasta 2 semanas.
En cambio, una potencia, y por eso a veces se da en una única dosis, ajá, y dura hasta 2 semanas. En cambio, la 30 centesimal la puedes dar hasta diario, ¿no, Elizabeth? Igual, Sí, y la sexta centesimal la puedes dar hasta cada tantas horas. Es decir, la potencia es la que marca cuánto tiempo dura el efecto en el organismo. Y como decía Elizabeth, la 50 milesimal es bien interesante, aunque muy poco usada, difícil de conseguir, porque es sumamente profunda, afecta toda la esfera mental, corporal y todo, pero su efecto se desaparece rápidamente. Entonces es muy interesante la 50 milesimal porque se puede dar del diario y sabiendo que si la dejas de dar ya no va a permanecer el efecto. Ujú. Una 200 centesimal, por ejemplo, que actúa en la esfera emocional, trabajando durante 1 o 2 semanas en el paciente y va a hacer sintiéndole, eh, por ejemplo, Eli, a un paciente que tenemos ahí con un problema de síndrome de Crohn y datos de ser muy controlador y todo este tema, le dimos, ya sabes, licopodio, ¿no? mm, Y a la semana empezó a llorar. A la semana de licopodio empezó a tener emociones y llanto espontáneo y todo esto, ¿no? O sea, el efecto del medicamento fue provocando ahí en el tiempo un efecto, ¿no? Y, ¿Y tú qué pensarías de, ya que cuando provocó ese efecto y le trajo recuerdos y todo, ahí darle otro medicamento, por ejemplo? Ujú. no, yo creo que dejaría actuar al licopodio todavía un poco más, porque eso es lo que se requería, o eso es lo que el paciente necesitaba. O sea, el medicamento es que es muy padre porque va a hacer o va a ocasionar lo que el paciente necesita. Entonces, ya que el paciente dijo: "Ay, pues, creo que sí tengo ganas de llorar", y llora, yo creo que lo dejaría ahí actuar todavía un poco más, porque esa es una grabación, pero del paciente, para que después pueda venir una mejoría. Entonces, no se lo quitaría, yo creo que yo se lo dejaría ahí otro poquito, a ver qué pasaba. Sí, de hecho le ha ido muy bien con el puro licopodium. De hecho, lo que hemos hecho es aumentarlo de una 200 a una 1000. Ah, ¿una vez por semana? Nada más en dos ocasiones se le ha dado y tuvo mucha mejoría en la parte mental. De, Ah, tenía mucho control o mucha necesidad de, como de lograr cosas, quería emular mucho a su papá, y tenía en el fondo, una sensación de inferioridad, ¿no? Eh, Porque no podía ser como el papá. eh, Entonces estaba obsesionado en controlar y lograr. Ajá. y eso era lo que lo hacía ser dominante y controlador y arrogante, etcétera, ¿no? Esa situación de 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 falta de confianza en sí mismo, que es el núcleo del licopodio, precisamente. Y, y bueno, además de otras cosas que se le hizo, en la esfera mental, el licopodium le vino muy bien porque dejó de tener esta presión tan fuerte por superar, en este caso era un examen que lo iba a subir de nivel en el trabajo y no sé qué, y soltó y mejoró mucho su propia sintomatología. Ujú, Uy, ese está bonito. ujú. Dice, ah,
bueno, los fumadores no pueden tener abstinencia porque son todos los que tienen este vicio son unas nux vómicas tremendas y mejor no se toman el medicamento antes que dejar de fumar. Entonces, puede ser 2 horas antes de que se fumen el cigarro o 2 horas después de que ya se lo fumaron, tomarse el medicamento. ¿Cuál es la orientación emocional? Uno debe de decirle al paciente que puede agravar o que puede tener un síntoma que antes no tenía y decirle, cualquier cosa que tenga que antes no tenía o que sienta, hábleme por favor. Darle la confianza al paciente de que no está solo y que uno lo está acompañando. En el caso que, oiga, es que ahora ya tengo este síntoma, por ejemplo, estas ganas de llorar y no se preocupe, mire, eso es lo que hace el medicamento, está bien, va a mejorar, entonces no se deje de tomar el medicamento. A lo mejor, si se lo está tomando, no sé, 3 veces a la semana, decirle solamente tómeselo 2 o ya nada más tómeselo una vez a la semana, pero lo importante es que el paciente sienta que no está solo, que uno lo va acompañando y el paciente confía y entonces no lo va a dejar. A menos que sea como una doctora que yo atendí hace algún tiempo y entonces le di pulsatila y llega y me dice, es que yo no sé por qué me diste pulsatila si no, yo no soy pulsatila. Digo, claro que sí eres pulsatila, si no lo fueras no me estuvieras reclamando. Y entonces ella sí dejó de tomárselo, ¿por qué? Porque se dio cuenta que sí era pulsatila, que ella había aprendido a hacer pulsatila para controlar a los demás y entonces no le gustó. Y ya no me volvió a ver jamás en la vida. Así es que, bueno, también eso puede pasar, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ella supo que no era pulsatila? Porque al hospital donde estaba trabajando llegaron unos estudiantes de homeopatía y traían una materia médica. Y ella leyó el medicamento. Y entonces no le gustó lo que leyó. Y la Ignatia Amara, la 200 centesimal, ¿cada cuánto se puede dar una persona que tiene depresión por duelo y cuántas gotas? Depende si el medicamento está diluido o si tiene alcohol. Si tiene alcohol, unas 9 gotitas diluidas en un poquito de agua son más que suficientes 2 veces a la semana por la noche. Las potencias altas, como 200 centesimal, siempre se deben de dar por la noche para que si el paciente tiene una agravación no lo sienta. ¿Sale? Cuando no pueden llorar aunque tengan muchas ganas de... No, depende por qué no quieren llorar, ¿no? Hay pacientes que no tienen corazón y no lloran. Pero depende por qué no puede llorar o cuál sea el motivo por cual el paciente quiera llorar. Sería bueno referir a otro tipo de terapia. Sí, pero después de haberse tomado el medicamento. ¿Por qué? Porque entonces el paciente se va a dar cuenta de lo que necesita y de lo que requiere y entonces ya va a aceptar otra terapia de apoyo. Si no le dan el medicamento, no la va a aceptar. Acuérdense que el origen de la enfermedad para muchas medicinas ancestrales y todo son las emociones, la mente. Entonces, una de las áreas más interesantes de la homeopatía es precisamente el efecto que tiene en la mente, en los pacientes. Y claro que desde luego, no solamente en relación a la homeopatía en general, todos debemos de estar en algún momento en una psicoterapia, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Alguien más? Antes de dormir. Antes de dormir para que ya se duerma y ya no delata, no, para que se duerma y si tiene una grabación, pues no la sienta. Solamente va a tener sueños que Steven Spielberg quisiera tener para una película y así lo va a referir el paciente. Así hay pacientes que me dicen, no hombre, el otro día yo
Bueno, no tomé, bueno, sí, me tomé un medicamento. En realidad es que no me tomé un medicamento, me pusieron unos balines y tuve unas pesadillas. No, hombre, que Stephen King las hubiera querido pasar el libro. Miren, todavía cierro los ojos y la estoy viendo. Y una paciente así llegó y me dijo, doctora, este medicamento no me lo puedo tomar tan tarde porque tengo sueños que Steven Spielberg quisiera para una película. Y dije, bueno, sí, no se lo tome. Y bueno, en realidad es que el medicamento que estaba tomando sí dice, no se debe de tomar después de las 8 de la noche. Y dije, bueno, pues ya se lo tomo, pero de preferencia cuando se vaya a dormir. En general, las potencias que actúan en la esfera mental se deben de tomar en la noche, precisamente por lo que dice la doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Eli, por la clase de hoy. Gracias. Gracias a usted. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Muchas Gracias, gracias, doctora. Buenas noches, compañeros.